Bienvenidos, queridos amigos, al programa Haciendo Familia. En el año 2008, en la revista Fortune, en mayo precisamente, salía un artículo muy interesante que decía lo siguiente: el agua promete ser en el siglo XXI lo que el petróleo fue en el siglo XX. El precioso recurso que determine la riqueza de las naciones. Sin embargo, a diferencia del petróleo, el agua, sin agua no podemos subsistir. Para la mayor parte de la gente, el agua no es una comodidad que se pueda comprar y vender. Bueno, y precisamente del agua vamos a hablar. Y para hablar de esto tan precioso, de este bien tan precioso que es el agua, hemos invitado hoy al doctor Hugo Nicoli, quien es miembro de la carrera del investigador científico del CONICET y asesor del Instituto Geoquímica INGEOQUI. ¿Lo digo bien, doctor? Con más de 35 años de experiencia en evaluación de fuentes y procesos de contaminación de aguas subterráneas. Geólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, premio Universidad al egresado con el más alto promedio en 1960 y doctor en Ciencias Químicas de la Universidad de Salamanca, España. Primer premio en concurso de tesis doctorales latinoamericanas en 1967. Está especializado en problemas de geoquímica ambiental y en procesos hidrogeoquímicos. Ha publicado más de 140 trabajos en congresos, simposios de su especialidad y en revistas internacionales del más alto impacto en ciencias de la tierra y del ambiente. La Oficina Brasilia de UNESCO le otorgó el premio Mercosur en Ciencias y Tecnología en el 2011. Como miembro del equipo que desarrolló un trabajo sobre problemas de arsénico en países del Mercosur con aporte de soluciones originales, y dirige un proyecto orientado a definir un panorama integral de la contaminación en acuíferos de la llanura chaco-pampeana. En la actualidad es también revisor científico de artículos enviados para su publicación en revistas especializadas de editoras de Holanda, Alemania y Estados Unidos. Bienvenido, doctor Nicoli, a nuestro programa. Ha sido muy amable, le agradezco muchísimo la presentación. No, por favor, es que es lo que es verdad y hay que decirla. Doctor, ¿qué problemas tenemos en nuestro país con el agua? Bueno, los problemas están relacionados con varios factores. En primer término debemos considerar la provisión de agua, es decir, la posibilidad de que los miembros de la sociedad, de que una familia tenga acceso al agua. Y en segundo término, la posibilidad de que tenga acceso a un agua sana y de adecuada calidad. Y aquí yo le diría, en la llanura chacopampeana estamos en la presencia de serios problemas. Serios problemas, ¿por qué razón? Porque hay procesos naturales que se han dado a lo largo de la historia geológica de la llanura chacopampeana
que hacen que dispongamos de un agua que en la mayor parte de los casos tiene problemas de contaminación con arsénico y una serie de oligoelementos asociados. Ajá. Que definen y hacen que la contaminación en la llanura chacopampeana sea muy singular. Y esto afecta al ganado y los cultivos. Al ganado, a los cultivos y lamentablemente a la gente. A nosotros, la gente. Sí. Hay antecedentes en el mundo relacionados con la contaminación con elementos similares, no exactamente iguales. En Oriente, en particular en Bangladesh, donde un equipo de científicos ingleses ha desarrollado durante varios años, yo diría un ejército de científicos ingleses ha desarrollado estudios muy detallados, en primer término in situ y en segundo término en sus laboratorios en Nottingham, cerca de Londres. Estos equipos han definido un tipo de contaminación que es muy importante. Hay otras áreas del mundo también contaminadas, la India, China, Oriente. En Europa los problemas son menores en comparación con nosotros, en particular con México, otros países latinoamericanos y con Argentina, en donde tenemos serios problemas de contaminación. En ese sentido tenemos una estrella, un estrellato. ¿Cuál es la estrella? Doctor, yo leía, ¿no?, buscando información, que los gobiernos del mundo entero, presionados por las grandes multinacionales, se inscriben mayormente en la primera visión. En consecuencia, están abogando por una solución radical, consistente en la privatización, la mercantilización y el desvío masivo de aguas, con el grave riesgo de que el agua privatizada termine en manos de unos pocos. ¿Esto es así? Bueno, esta yo diría que es una visión de varios estados en los Estados Unidos y una visión también del derecho francés que da una importante participación a empresas privadas. Que eso es gravísimo, ¿no? Hay que tener en cuenta que felizmente esto se ha mitigado en los últimos tiempos y en particular Alemania tiene una legislación ya en vigencia desde hace algunos años y que considera el recurso hídrico como un recurso, como un bien social, un bien social del cual debe disfrutar toda la población y a precios accesibles. Y yo diría que el culmen de esta visión la dan los países escandinavos, Noruega, Finlandia, Suecia, que tienen un componente importantísimo relacionado con la protección del medio ambiente y la posibilidad de acceso de la población a este recurso con costos relativamente bajos. Ahora, estamos hablando de contaminación, estamos hablando esencialmente de arsénico, entonces yo creo que en primer término debemos tener en cuenta las pautas de organismos internacionales que nos orientan en este sentido. Para que tengamos una idea del serio problema de la llanura chacopampeana, creo que es necesario hablar un poco de cifras. ¿Cuáles serían? Vamos a simplificarlas con el objeto de que todo el mundo pueda entenderlas fácilmente. La Organización Mundial de la Salud no da
normas, no da leyes, sino que da valores guías que los científicos los han tomado con el objeto de orientar la investigación. En el caso del arsénico se establece como un valor guía 10 microgramos de arsénico por litro como valor máximo. ¿Y acá cuánto tenemos? Y nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, 750 microgramos. 750 microgramos. Sí. O sea que estamos... En la provincia de Tucumán, 1.600 microgramos. ¿Y eso de dónde proviene, doctor? 3.800 microgramos en Córdoba. Es decir, nuestro equipo del INGEOQUI, del Instituto de Geoquímica, ha hecho estas determinaciones, y hasta más de 5.000 en el norte de la provincia de La Pampa. Bueno, qué grave. ¿A qué se debe? Se debe fundamentalmente al aporte que hace la cordillera de los Andes. A ver de qué manera. Ustedes, creo que tal vez sería útil proyectar algunas imágenes. Sí, cómo no. ¿Cuál de ellas? Referida al vulcanismo. En el PowerPoint tenemos algunas imágenes referidas al vulcanismo allí por la diapositiva. En este momento no recuerdo exactamente. Ahí está. Pero eso es provincia de Santa Fe. Más adelante. Eso es provincia de Tucumán, buena parte del sector que nosotros hemos estudiado. Adelante. Esa es una tabla con una serie de valores que ya vamos a comentar. Allí está. Ahí está. Fíjense ustedes las dos visiones de ese vulcanismo. En primer término, las de las islas Hawái, que es un vulcanismo tranquilo. Pacífico, sí. Un vulcanismo manso. Sí. Que discurre fluidamente por las laderas y llega muchas veces hasta el mar. Y tenemos el caso de la cordillera de los Andes. Nosotros ya hemos tenido la experiencia el año pasado de varios días con lluvia de cenizas volcánicas. Sí. ¿Qué ocurre? Son dos tipos de vulcanismo. ¿De qué depende ese vulcanismo? De la cantidad de sílice presente en la composición de la lava. En las islas Hawái, la cantidad de sílice está en el orden de 50 y pico, 60%. Excepcionalmente pasa el 60%. En nuestro país, mejor dicho, en la cordillera de los Andes, muchas veces del lado chileno, tenemos lavas que tienen 70, 72, hasta 78% nosotros hemos medido de sílice. Claro. ¿Eso qué hace? Que se vuelva mucho más viscosa la lava, que tapone los cráteres, que se acumulan los gases durante años, y en cuanto ocurre un movimiento sísmico se proyectan violentamente a la atmósfera. A 15, 16 kilómetros de altura. Y esas cenizas son las que llueven sobre nuestro país, puesto que los vientos predominantes corren de oeste a este. Esto se ha repetido muchísimas veces en la historia geológica de la llanura chacopampeana, y es esa la razón por la cual tenemos una cantidad de arsénico y los otros oligoelementos contaminantes presentes en nuestras aguas. ¿Cuáles son los otros oligoelementos? Flúor, vanadio, uranio, selenio, antimonio, molibdeno. ¿Todo sale del volcán? Todo sale del volcán. O sea que el hombre no es tan depredador.
evidentemente es Bueno, la naturaleza. Nosotros nos hemos encargado en algunos casos de no de mitigar el problema, sino de complicarlo. Como ser, ¿qué podemos decir de las pasteras? ¿Son tan contaminantes? Bueno, en el caso particular de las pasteras uruguayas, Sí. yo creo que hay que diferenciar dos procesos. Uno, el de la fabricación de pasta de papel, y otra del blanqueamiento de las pastas. Ajá. Y ese proceso de blanqueamiento puede realizarse mediante dos tecnologías diferentes. Una utilizando una cloración y otra utilizando un método con el peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada, que ustedes ya saben cómo decolora, ¿no es verdad? Decolora todo. Bueno, el costo de los procesos es distinto. Es mucho más cara la tecnología utilizando el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. Claro. ¿Y cuál es más contaminante? Lógicamente, la de la cloración. La cloración. ¿Cuál es la que se utiliza? Y es una empresa internacional que dijo que iba a usar los mismos estándares que en su país. Pero, ¿qué dice usted? Creo que no ha cumplido. Creo que la cloración que se efectúa por ser un método más barato no se permite en Suecia ni en Finlandia. ¿Por qué nos pasan estas cosas? Pero los gobiernos tendrían que controlar eso. Bueno, sí. Es un tema, no nos vamos a meter, por más que nos indigne, ¿no? Porque es una pena, porque afecta a Entre Ríos. Sí, sí, sí. Además, en todo esto debemos tener una actitud, creo yo, siempre positiva. Sí. Y debemos participar activamente si queremos que todo esto se modifique. Se mejore, sí. Y en ese sentido creo que hay que mencionar la labor de la doctrina social de la Iglesia. Vayamos a algunas diapositivas más adelante. No, sí, porque así se entiende más, porque es un tema al que estamos poco acostumbrados. Pasemos a algunas diapositivas. No, más adelante todavía. Esto es un modelo conceptual acerca de la Génesis. Pasamos las conclusiones y allí sí. Se habla del derecho básico al agua. Tal vez en la diapositiva anterior tengamos alguna ilustración. A ver, una diapositiva anterior. Otra anterior. ¿Cuánta información? Bueno, acá estamos viendo, doctor, la posición de la doctrina social de la Iglesia Católica. ¿Qué podemos decir a esto? Hace una serie de consideraciones sobre la responsabilidad común en la tutela del medio ambiente. Esto me parece sumamente importante porque constituye, como dice el mismo documento, un desafío para la entera humanidad. Se destacan las premisas para animar y sostener la acción de los laicos comprometidos en la responsabilidad de salvaguardar el medio ambiente, patrimonio común del género humano, y se extiende no solo a las exigencias del presente, sino también del futuro. Ese es el apartado 467. Y se complementa muy bien con el apartado 468, que habla de encontrar una traducción adecuada en el medio jurídico.
es decir, una inmediata traducción en el medio jurídico. Aplicable a los pueblos, ¿no? Desde luego. Y desde los gobiernos. Desde los gobiernos. ¿Por qué? Porque el apartado 485 habla de que el agua, por su misma naturaleza, no puede ser tratada como una simple mercancía más, entre otras. Y su uso debe ser racional y solidario. Perfecto, Creo bueno. que está clarísimo. Bueno, usted sabe, como yo, que la Iglesia siempre ha respetado el agua y de hecho lo tenemos en los sacramentos. Nosotros en la Biblia, sin ir lejos, tenemos cualquier cantidad de citas donde se habla del agua. Y en el Nuevo Testamento, el agua viva, ¿no es cierto? O sea que permanentemente el agua es lo que nos bautiza, lo que nos da la entrada al cristianismo, lo que nos hace cristianos. Por lo cual es lógico que se respete, así como se respeta toda la creación, ¿no? Y en el año 1979, si no me equivoco, Juan Pablo II nombra precisamente patrono de los ecologistas y de la ecología en general a San Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque él respetaba y le llamaba hermana a la tierra y al agua, ¿no es cierto? Eran hermanos. Es un bien que tenemos que cuidar muchísimo. ¿Qué le podemos decir a las mamás, a las familias que nos están mirando? Porque hasta ahora hablamos todo lo que tiene que ver con lo que significa, cómo está el agua. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como católicos comprometidos y como personas de bien, aunque no seamos católicos? Personas de bien para mejorar esto. ¿Qué es lo que está en nuestras manos? Creo que está bajo nuestra responsabilidad el manejo del recurso que tenemos todos los días. Exacto. No desperdiciarlo. No desperdiciarlo, usarlo con prudencia, con criterio y compartirlo. En lo posible, compartirlo. Y en ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas ha tenido una respuesta muy positiva a todas estas sugerencias de la Iglesia Católica. Vamos a la diapositiva siguiente. La 26 sería. Exactamente, sí. La Asamblea General de la ONU votó el 28 de julio del 2010, es decir, es relativamente reciente, una resolución que insta a todos los países a aportar recursos financieros y tecnológicos para lograr un acceso universal, poco costoso al agua potable y al saneamiento. Esto es sumamente importante. Y entre los organismos internacionales, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, puntualiza que 24.000 niños mueren cada día en el mundo por causas que se pueden prevenir. Creo por que falta de agua. Debemos tomar conciencia de este hecho, porque eso significa un niño cada 3 segundos y medio. Y esto creo que nos tiene que forzosamente que sensibilizar y hacer que manejemos el recurso, ya digo, con responsabilidad y lo compartamos. Exacto. Bueno, esto me hace acordar algo que yo siempre les digo a los chicos en casa, ¿no? Cierren la canilla, porque en este momento muchos hermanos de ustedes están necesitando agua y no tienen. El agua es un bien precioso. Y fíjese que la Conferencia Episcopal Boliviana ya había denunciado hace años, y lo sacaron de un diario, ¿no?, financiero holandés, que traía un artículo en el que se declaraba que la Unión Europea presiona a los países en vías de desarrollo
para que entreguen sus suministros de agua a compañías extranjeras. Después viene lo que usted dijo, que pone como ejemplo a Alemania, que dice no, el agua es de todos. Y me quiero ir con algo que de Benedicto XVI. Dice, la naturaleza es una herencia gratuita que hemos recibido sin hacer nada previamente. Es un don en el sentido estricto, pero el agua es un don que reclama responsabilidad y cuidado. Y eso es lo que tenemos que hacer. La responsabilidad está en manos de todos y el cuidado del agua también. Será hasta el próximo programa. Muchas gracias por haber estado acá, profesor. Muchas gracias, señora.